A continuación, en tu programa Una Voz de Aliento, te presentamos al pastor Jaume Hernández, quien te imparte la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente, porque Dios está contigo. Es tu programa Una Voz de Aliento. Ahora va a salir también a través del internet, a través del Facebook, y le pedimos a Dios, ¿verdad?, que llegue a muchos hogares, que llegue a muchas familias, que llegue a muchas casas, y que lo que aquí se predica también ellos lo tomen, ¿verdad?, como palabra para ellos. Entonces vamos a ponernos en pie para orar. Pongámonos en pie para orar y pedirle a Dios, ¿verdad?, ante todo misericordia y clamar su poder que se derrame grandemente. Poderoso Dios y poderoso Padre, te damos gracias ante todas las cosas, Padre mío, porque eres tú, Padre mío, quien nos inspira esa confianza. Eres tú, Padre mío, quien nos hace creer, Padre mío, y confiar, Padre mío. Oh, Padre mío, confiamos plenamente aquí, Padre mío, de que tú nos resguardarás, de que tú nos protegerás, Padre mío, y que en salud nos tendrás, Padre mío. En salud, Padre Santo. Una vez más pedimos, Padre mío, que oh Padre mío, Señor, esa montaña, Padre mío, Señor, oh Padre mío, se eche en el mar, Padre mío, se eche en el mar, oh Padre mío, lo decimos sin dudar, Padre mío, lo oramos confiando, Padre mío, que así sucederá, para que así suceda, Padre mío. Tira esa montaña en el fondo del mar, oh Padre mío, y que ya todo esto pase, que ya todo esto termine, que ya todo esto vuelva a la normalidad, Padre mío. Pero ¿quién se queja ante ti por una prueba, Padre mío? ¿Quién, Padre mío, Señor, oh Padre mío, te acusa, Padre mío, Señor, oh Padre mío, de que no puedes, Padre mío, probar a tu iglesia? Pero dichosos y bienaventurados aquellos que pasan la prueba, Padre mío. Gracias por eso, Padre mío, que confían. Gracias por eso, Padre mío, que su fe no mengua, Padre mío. Pero ten misericordia de toda la iglesia, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús, Padre mío, especialmente de la iglesia moradora de Sion, Padre mío, que todos sean bendecidos, que todos, Padre mío, allí donde estén, los que están aquí presentes, los que están, Padre mío, quizás viéndonos a través del internet, Padre mío, bendice sus casas, sus hogares, Padre mío, resguárdale su salud, Padre mío, Señor. Oh, Padre mío, que tú también, Padre mío, Señor, obres con ellos, Padre mío, como todos los que han decidido a estar aquí presentes. Oh, Padre mío, por todos ellos yo te doy gracias, Padre mío. Ahora, Padre mío, bendice este mensaje, Padre mío, que este mensaje toque el corazón, que este mensaje sea para bendición, que este mensaje sea para levantarnos la fe y edificarnos, Padre mío. Que no perdamos la esperanza, no perdamos la confianza, Padre mío, sino que estemos firmes, Padre mío, firmes en la roca, Padre mío, porque tú eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, Padre Santo. Gracias te damos por todos estos hermanos, yo te doy gracias, por todas estas familias, te doy gracias, Padre mío, por todos los que, Padre mío, continuemos, Padre mío, haciendo, te damos las gracias, poderoso Padre. En el nombre de Jesús yo te doy las gracias, en el nombre de Jesús. Dios me les bendiga, mis hermanos. Antes de continuar con el mensaje, siempre tenemos dos personas que oran por el mensaje. ¿Quién voluntariamente se ofrece? ¿Hay alguien? Eve y José. Ok. Eve y José. Entonces, a la mitad del mensaje, más o menos de entre unos 20 y algo minutos, Ver está pendiente, entonces para que dos más oren, ¿verdad? Siempre necesitamos, ¿verdad?, la columna de la derecha, la columna de la izquierda, que me levantan los brazos para la oración. Amén, gloria a Dios. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Santiago, Santiago 5, del 16 al 18. Santiago 5, del 16 al 18. ¿Ah? Eve y Sanabria. Eve. Santo Dios. Dice la palabra de Dios: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad uno por los otros, para que seáis sanados. ¿Verdad? Para que seáis, ¿qué? Sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la lluvia
trajo fruto, y la lluvia a la tierra produjo su fruto. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La Biblia nos revela, mis hermanos, el poder eficaz de la oración. El poder eficaz de la oración. Y nos da a entender que a través de la oración, cuántas cosas, cuántas bendiciones puede obtener un creyente y puede obtener una iglesia. Y esto es algo, hermanos, que siempre tenemos que considerar. Este recurso poderoso que Dios nos dio, este recurso poderoso que Dios nos dejó, debe ser completamente usado por la iglesia. La iglesia, hermano, tiene esto a sus manos. Esta es una de las armas más poderosas que el Señor le dejó a la iglesia. El poder de la oración. El poder de la oración no puede ser despreciado. No puede ser ignorado. Tiene que ser tenido en cuenta y recurrir siempre, siempre, siempre a Él. Especialmente en un momento como el que estamos pasando. La iglesia, hermano, se une a orar. La iglesia, hermano, se une a clamar. La iglesia se une a buscar el rostro de Dios. Y tengamos, hermano, la confianza y la seguridad de que Dios va a escuchar a la iglesia. Dios la va a escuchar. Dios va a atender la súplica de la iglesia. Dios va a responder a la oración de la iglesia, hermano. Eso está en la palabra. Eso está escrito y eso sucederá. Eso sucederá. La iglesia tiene que hacer que la oración sea eficaz. La Biblia describe que la oración tiene que ser eficaz. Una oración eficaz es una oración que se vuelve poderosa. ¿Cómo hacemos nosotros? Amén. ¿Cómo hacemos nosotros de que la oración sea eficaz? Pues hacemos la oración eficaz cuando oramos con fe. Cuando oramos creyendo, cuando oramos sabiendo que Dios nos escucha. En este momento, mis hermanos, aquí yo estoy parado frente a ustedes. Estoy parado frente a la cámara. Y yo estoy completamente seguro, yo estoy completamente convencido de que ustedes me están oyendo, de lo que me están viendo a través de las redes sociales me están oyendo. Pues de esa misma manera, de esa misma forma, cuando nosotros oramos, estemos completamente convencidos de que Dios también nos está oyendo. De que Dios nos oye. De que Dios nos oye. Y que Dios responderá, porque hay promesa de Dios de que Él responderá. Clama a mí que yo responderé, dice el Señor. Eso no es mentira, eso no es palabra solamente, eso no es letra, esa es una promesa de Dios, es como un pacto. Es como un pacto que Dios hizo con nosotros. Si tú me clamas a mí, yo te voy a responder. Clama a mí que yo te responderé. Esa es promesa de Dios. Es como un pacto que Dios hizo con su iglesia, que Dios hizo con sus hijos. Clamemos a Él, busquemos su rostro, porque Él responderá. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Amén. La Biblia nos da un ejemplo de uno de los más grandes profetas que ha existido, el profeta Elías. Pero aquí no lo describe el autor bíblico como un profeta, sino le dice su nombre, Elías. No le dice el profeta Elías, sino dice Elías. Era un hombre con pasiones sujetas, ¿verdad?, a las nuestras. Era un hombre igual que nosotros. Él no andaba, la Biblia no está diciendo de que él andaba en iniquidad. La Biblia no está diciendo de que él andaba en malos pasos. La Biblia no está diciendo que él se deleitaba en cosas sucias, sino que la Biblia está diciendo de que era un hombre que tenía una humanidad igual a la nuestra.
dentro de él era igual como nosotros. Él tenía sus temores, él tenía sus debilidades, él se cansaba, él sentía hambre, todas estas cosas las sentía este hombre de Dios. Pero algo grande tenía Elías, algo grande tenía Elías, y ¿sabe qué era? Que cuando él oraba con fervor. Cuando él oraba con fervor. Y dice aquí, mira algo que sucedió. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, podríamos llegar a ser los Elías de hoy? ¿Saben, mis hermanos, si hay algo que necesita la iglesia de hoy? Hay algo que necesita la iglesia presente. Son Elías que oren. Hombres que oren como oraba Elías. Pero cuando Elías oraba, él oraba con ese fervor, con esa confianza, con esa seguridad de que Dios lo iba a escuchar. Y así de esa misma manera, mis hermanos, tenemos nosotros que orar. Mira cómo él llegó, mis hermanos, a través de la oración, a modificar, hermanos, la naturaleza. Porque para que una persona ore y detenga la lluvia por 3 años y medio, por 3 años y 6 meses, ¿sabes qué, hermanos? Se necesita tener una tremenda fe. Porque esto no lo hace él, esto lo hace Dios. Pero él fue el que clamó, él fue el que oró, él fue el que levantó el ruego para que Dios hiciera esto. Y si Dios lo hizo, y si Dios le respondió a él, que era un hombre semejante, igual a nosotros, ¿sabes qué? A nosotros también nos podría responder nuestro Dios. Por eso, mis hermanos, no ignoremos, mis hermanos, ese gran recurso que Dios le dejó a la iglesia. Dice la Biblia en el versículo 18 que otra vez oró. Y entonces aquellos que se había detenido, aquellos que había dejado de hacerse por 3 años y medio que fueron las lluvias, entonces cayó nuevamente la lluvia, mis hermanos. Cuando él oró y él le clamó a Dios que nuevamente enviara las lluvias otra vez cayeron. Qué fe tan tremenda, qué poder. Y recuerda, hermano, que eso no lo hacía él, eso lo hacía Dios, pero a través de la intercesión de él, a través de la intercesión de la iglesia, muchas cosas pueden suceder, muchas cosas pueden pasar. Dios se puede mover a favor de la iglesia. Dios puede, hermano, echar ya este virus fuera. Dios puede hacer tantas cosas poderosas. Pero recuerden, mis hermanos, que hay un recurso, hay un gran recurso que Dios le dio a la iglesia. Y la iglesia tiene que recurrir a ese recurso, porque es un arma poderosa, el arma más poderosa que le dio Dios a la iglesia para defenderse y para cambiar las cosas, es la oración. Pero la oración tiene que ser eficaz. La oración tiene que volverse eficaz. ¿Saben una cosa, mis hermanos? Yo no sé a cuántos les he contado esta historia. Pero en una ocasión, un hombre decidió poner un bar frente a una iglesia. Y el hombre abrió este bar. Cuando el pastor de la iglesia se dio cuenta que el bar estaba frente a su iglesia, cortésmente fue a visitar al dueño del bar para sugerirle que quitara el bar de allí porque no era un buen ejemplo para su iglesia. El hombre del bar le dijo: a mí no me importa, yo pedí los permisos, solicité los permisos, me dieron el permiso, ya yo hice mi inversión y de aquí nadie me quita. Y le dice el pastor de la iglesia: bueno, si usted no quiere quitar su bar de allí, sabe que nosotros vamos a orar para que Dios le quite el bar de aquí. Y le dice el hombre: usted es libre de hacer lo que quiera, pero de aquí nadie me quita. ¿Qué sucedió, mis hermanos? La iglesia comenzó a orar. Y pocos días después cayó un rayo que destruyó el bar. El bar fue destruido. Entonces el hombre del bar, esto fue real, esto no es mentira. El hombre del bar lleva a la iglesia a la corte y acusa a la iglesia de que por sus oraciones cayó este rayo que destruyó a la iglesia y que la iglesia tiene que pagarle su bar.
El pastor se para frente al juez y le dice, sí, señor juez, si es cierto que yo le dije a él que quitara el bar de allí, y él me dijo que no, y entonces yo le dije que se atuviera porque nosotros íbamos a orar para que Dios quitara el bar de allí. Pero, ¿qué le garantiza a él de que de verdad fue así? ¿Qué le garantiza a él de que de verdad Dios escuchó nuestras oraciones y cayó ese rayo y destruyó el bar? ¿Y sabe qué hizo el juez? Le dio la razón al hombre y le dijo al pastor, es muy triste que un impío crea en las oraciones de ustedes y ustedes mismos no creen en sus propias oraciones. Y muchas veces la iglesia ora sin creer en sus oraciones. Muchas veces la iglesia ora sin creer en sus oraciones. Y por eso la iglesia no ve los resultados de la oración. Porque ora y no hace de su oración una oración eficaz. No la hace eficaz. Nosotros, hermanos, lo primero que nosotros tenemos que hacer cuando nosotros vayamos a orar es lograr que nuestra oración sea escuchada por el Señor. Aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. En el versículo 16. En el versículo 16, al final del versículo dice, la oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Mira cómo la Biblia describe a la oración. La describe de esta forma. Tiene que ser eficaz y tiene que venir de la boca de un justo. O sea, la Biblia dice en el Salmo 66, 18, si mi corazón hubiera mirado a la iniquidad, Dios no me habría escuchado. Quiere decir de que Dios no oye la oración de un impío. Dios no responde a la oración de un impío. O sea que la oración tiene que salir de un corazón limpio, ¿verdad? ¿Quién subirá al monte alto? ¿Quién subirá al monte alto? ¿Verdad? El limpio de manos y puro de corazón. El limpio de manos y puro de corazón. Esa es la primera condición para que la oración sea escuchada. La primera condición, ¿verdad? La primera regla que Dios pone, y ahí está en la palabra. Por eso dice la oración del justo. La oración del justo. ¿Quién es un justo? Un limpio de manos y puro de corazón. Ese es un justo. Limpio de manos y puro de corazón. Entonces, pero si la oración sale de un justo, aunque la oración salga de un justo, pero si la oración no es eficaz, si este justo no ora con fervor, no ora creyendo, ¿sabe qué? No va a pasar nada. No va a pasar nada. Entonces, la Biblia describe la oración, ¿verdad? Que tiene que ser eficaz y tiene que salir de un justo. Si estas dos cosas suceden, ¿verdad? Si está saliendo la oración de una persona limpia de manos, pura de corazón, que es un justo, y este justo ora con fervor, ora, ¿verdad? Creyendo lo que está orando, confiando en que Dios está oyendo su oración, ten la plena certeza, ten la plena seguridad, ten confianza, mis hermanos, de que tu oración va a llegar al corazón de Dios. Esa oración tuya va a llegar al corazón de Dios. La pastora dice, y yo creo, porque Dios le está revelando a ella, de que ya estas cosas pasaron. Realmente que lo que queda es la consecuencia, ¿verdad? Como siempre queda la consecuencia. Los resultados. Pero ya esto ya está pasando, ya este viento está pasando. Ya dentro de unos pocos días todo se normalizará. Pero qué triste para Dios. Qué triste para Dios. Imagínate, mis hermanos, de que esto se prolongara. Imagínate, mi hermano, de que esto durara un año más. ¿Qué va a quedar de la iglesia? ¿Qué va a quedar de la iglesia cuando Dios le dio a la iglesia ese poderoso recurso? Tú sabes que nosotros somos las atalayas de Dios aquí en la tierra. Somos las atalayas de Dios. ¿Verdad? La iglesia es la sal del mundo. Es la luz de la tierra. Nosotros somos la luz del mundo, sal de la tierra.
Y Dios nos dejó a nosotros con la responsabilidad de vigilar. Amén. Dios dejó a la iglesia con la autoridad de vigilar y con el poder de hacerlo. Y cuando hay conflictos, cuando hay ataques, cuando hay cargas, cuando hay amenaza, la iglesia tiene que buscar el rostro de Dios a través de la oración, no esconderse. Y la iglesia tiene que reunirse. Aquí en Mateo 18, 19, bien claro lo dice la palabra. Mateo 18, 19, dice la palabra de Dios. Mira lo que dice allí. Dice, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. O sea que el deber de la iglesia no es cerrarse. El deber de la iglesia no es esconderse. El deber de la iglesia es unirse en oración, buscar el rostro de Dios y recurrir al recurso y al poder de la oración para destruir toda cosa que venga contra la humanidad y contra la misma iglesia. ¿Qué va a pasar, mis hermanos? Si ya esto pasa, pero mañana viene una prueba peor. ¿Qué va a pasar si mañana llegara una prueba peor? Como dice ella, que esto no era para la iglesia, que esto era para el mundo secular, que esto no era para la iglesia. Pero como vio Dios que la iglesia se echó hacia atrás, entonces, bueno, también entonces azotó a la iglesia. Y por eso hay pastores enfermos y por eso hay iglesias enfermas en el día de hoy. Porque recuerda, ¿cuál es la promesa de Dios para el día de la gran tribulación? ¿Cuál es la promesa de Dios? La promesa de Dios es que Dios va a arrebatar a la iglesia para que la iglesia no esté presente en el periodo de la gran tribulación. Hay promesa de Dios que Dios protege a la iglesia, pero la iglesia tiene que estar firme. La iglesia tiene que ser una iglesia de fe, una iglesia de esperanza, una iglesia de fervor, una iglesia de oración. Me gustó mucho las palabras que dijo Sandra cuando estábamos orando. De los que dicen que lo que se cerró el edificio. ¿Sabe una cosa? Si es cierto lo que ella dice, esto no es un edificio cualquiera. Si esto fuera un edificio cualquiera, Cristo no hubiera hecho lo que hizo cuando defendió el templo, cuando limpió el templo. Esta es la casa de Dios, esto representa la casa de Dios. Esto no es un edificio cualquiera. Nadie puede considerar de que este edificio es igual a aquel y igual a aquel. Aquellos son negocios. Esta es una iglesia, esta es la casa de Dios. Aquí se nombra el nombre del Señor, aquí se invoca su nombre, aquí se le alaba a Él. Aquí se le alaba a Dios. Allá al lado no se le alaba a Dios, allá no se le alaba a Dios, aquí se alaba a Dios. Esta es su casa, aquí mora Él no mora allí, no mora allá. Él mora en las iglesias donde se alaba su nombre, donde se invoca su nombre. ¿Dónde que se derrama el Espíritu Santo? ¿Dónde que se manifiesta el Espíritu Santo? ¿Dónde hay los milagros? En la iglesia de Dios. Si esto fuera un edificio cualquiera, aquí esas cosas no sucedieran. Por eso no se puede decir se cerró el edificio. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia donde se reúne el creyente a alabar su nombre, a ponerlo en alto. No busquemos excusas. No busquemos excusas, no saquemos palabritas para excusarnos. Es preferible, Señor, ¿sabe qué? Tuve miedo. Es preferible decirle, Señor, tuve miedo. Ayúdame en mi temor. Es ser sincero, claro que sí. Eso es lo más importante. Señor, tuve miedo, me escondí, ayúdame. Y Dios conoce nuestra naturaleza. ¿No era Elías un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras? El más grande de los profetas no era un hombre sujeto a pasiones iguales que las nuestras. Bueno, Señor, tuve miedo.
Me escondí debajo de la cama. No pude hacer otra cosa sino eso. Y Dios te va a entender. Y Dios te va a entender. Pero no saquen excusas. No, que se cerró fue el edificio. No, esta es la iglesia. Esta es la iglesia. Qué cosa, ¿verdad? Como el diablo, ¿verdad?, sabe engañar aún a los que creen. Como el diablo sabe engañar aún a los que creen. Cuando, hermanos, tenemos un recurso poderoso. Tenemos un recurso, hermano, que puede... Aquí vemos a este hombre, hermano. No dice, recuerda una cosa, cuando comienza en el versículo 17, Elías era hombre. Elías era hombre, no habla del profeta, está hablando del hombre. Sin embargo, ese hombre oró para que se detuviera la lluvia por juicio de Dios, y la lluvia se detuvo por 3 años y medio. Y después volvió a orar, después volvió a clamar, y se dio la lluvia otra vez. ¿Tú crees, mis hermanos, que cuando nosotros vimos el peligro, cuando comenzamos a ver la amenaza, no era lógico de que la iglesia se reuniera y recurriera a ese recurso que es la oración poderosa, la oración eficaz? ¿Verdad? Y que si esto iba a pasar, que pasara, pero que la iglesia se mantuviera firme. Que esto iba a pasar, pues que pasara. Que pasara. Si esto va a pasar, que pase, mi Señor, pero que la iglesia se mantenga firme. Que la iglesia no se desuna, que la iglesia no se amedrente. Que la iglesia no se eche hacia atrás. Esto es lo que Dios quiere ver en nosotros, mis hermanos. A nadie acusamos, a nadie señalamos con el dedo, pero exhortamos a todos, mis hermanos, a recobrar su fe, a recobrar su esperanza y a recurrir a ese recurso. En un momento como este, en un ataque como este, en una prueba como esta, lo que Dios está esperando de su iglesia es que su iglesia se una a orar. Acuérdense de esto, mis hermanos. Antes del Señor partir, estaba delante de los 11 apóstoles. Antes de él partir, las instrucciones que él les dijo a él: no se desunan, no se vayan de aquí, manténganse unidos. Y ellos le hicieron caso al Señor y se fueron para el aposento alto. Y no solamente estaban ellos 11, sino estaban 109 personas más allí reunidas también. Y saben una cosa, levantaron un clamor, levantaron oración, buscaron el rostro de Dios. ¿Y cuál fue el resultado? El derrame del Espíritu Santo. El derrame del Espíritu Santo. ¿Quién nos va a ayudar en un momento como este? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a fortalecer en un momento como este? El Espíritu Santo. ¿Quién nos va a dar la fuerza en un momento como este? El Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no viene sino a través del ruego y de la oración y del clamor al cielo. Aquellos que han perdido trabajo, aquellos que han dejado de recibir sus ingresos, no tengan temor. Yo les exhorto a que no teman, porque Dios se los va a devolver. Dios se los va a devolver. Dios le va a devolver su estabilidad, Dios le va a devolver sus ganancias, Dios le va a devolver sus ingresos. Manténgase firme, manténgase fuerte y manténgase con fe, mis hermanos. Lo que menos podemos dejar nosotros es la oración. Pero la oración tiene que hacerse eficaz. La oración tiene que hacerse en forma eficaz. Acompáñenme un momentico a Mateo 17. Aquí en Mateo 17 hay una situación con los apóstoles, ¿verdad? En el versículo 19, cuando le trajeron el muchacho, sí, ya pueden cambiar, a los más que vengan. En el versículo 19 dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros nos pudimos echarlo fuera?
Acuérdense de que trajeron a este muchacho endemoniado, el Señor Jesús no estaba allí. Y este hombre, ¿verdad?, que estaba afligido, desesperado, porque el demonio quería matar a su hijo, lo tiraba en el fuego, en el agua. Y él se los llevó a los discípulos, y los discípulos no pudieron sacarle el demonio al muchacho. Y fue Jesús quien lo hizo. Pero en el versículo 19 ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué no pudimos echarlo fuera? Y Jesús fue directo, ¿verdad? Y les contestó, ¿verdad?, enfáticamente, por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Y en el versículo 21, Él les enseña y le dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay géneros, hermanos, que no salen sino con oración y ayuno. Pero la oración tiene que ser eficaz. Para que la oración tiene que ser eficaz, la oración tiene que ser unida. La oración tiene que ser unida con fuerza, con poder, creyendo, mis hermanos. Entonces esa oración va a llegar al trono de la gracia para que el Señor responda. Claro que el Señor va a responder. Yo nunca he visto en la Biblia de que Dios haya quedado callado ante sus hijos cuando sus hijos oran con eficacia, cuando sus hijos hacen un ayuno, cuando sus hijos buscan su rostro, cuando sus hijos claman a Él. Buscadme mientras me pueda ser hallado, dice Dios. Pues Dios todavía puede ser hallado, todavía Dios oye la oración, todavía Dios la va a responder. Los peores días todavía no han llegado, mis hermanos. Hay cosas que van a pasar, hay cosas que no van a dejar de suceder, ¿verdad? Habrá un juicio, habrá una gran tribulación. Pero Dios va a cubrir a su iglesia, Dios va a proteger a su iglesia. ¿Acaso el Salmo 91 no dice, el que mora, el que vive al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente? El que vive al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Eso es protección divina. Ninguna plaga tocará tu morada. Tú no confías en eso, tú no confías en la palabra de Dios, tú no confías en lo que Dios está diciendo. Si Dios me está diciendo a mí que ninguna plaga tocará mi morada, yo confío en la palabra de Dios. Pero al mismo tiempo yo tengo que temer. Al mismo tiempo yo tengo que saber que en vez de provocar la ira de Dios, yo provoco su misericordia. Porque el refugio nuestro es la misericordia de Dios. Y que Dios tenga misericordia de nosotros en días como estos, donde estamos amenazados, fuerte amenazados por un virus que mata. Pero no le tengamos miedo al virus, tengámosle miedo a Dios. Tengámosle temor a Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Si refugiándonos del virus y protegiéndonos del virus, también nos escondemos de Dios. ¿Qué va a pasar de nosotros entonces? ¿Qué va a pasar de nosotros? Yo te digo una cosa, mis hermanos, mi opinión personal, yo no creo que Dios esté agradado con el paso que está dando la iglesia hoy. Yo no creo. Nosotros íbamos a cerrar la iglesia cuando se dijo que había un lockdown. Bueno, yo no voy a desobedecer las autoridades. Si las autoridades dicen eso, eso será. Pero le dije a mi esposa, pero nosotros sí vamos a pasar la noche en oración. Y sí vamos a hacer un servicio. Yo le pedí a Julito que viniera para que ellos pusieran la cámara y se hiciera el servicio. Pero como fuimos valientes, al ratito viene la buena noticia. Me la envía Julio, me la envía mi hija, de que las iglesias pueden tener sus... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios que podemos tener nuestro servicio! Que sí podemos abrir. Lo que las autoridades recomiendan es que seamos prudentes. Amén, vamos a ser prudentes. Pero sí podemos tener nuestros servicios. Y se está haciendo nuestro servicio. Y yo creo que esto es del agrado de Dios. Claro que sí le agrada a mi Señor.
Y vamos a continuar con nuestros servicios. Mientras no violemos las leyes, mientras no desobedezcamos, porque la misma Biblia nos dice que obedezcamos a las leyes, pues estamos obedeciendo, estamos haciendo nuestro servicio con prudencia y con cuidado, pero estamos haciendo nuestro servicio porque ellos nos dan permiso para tener nuestro servicio. Pero qué feo es que el mismo Estado, que las mismas autoridades están dando el permiso para que la iglesia tenga su servicio y las iglesias cerraron. Eso sí es feo, eso sí es triste. Eso no lo acepta Dios. Eso no lo acepta el Señor. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que Dios te lo puso en el corazón. Gracias a Dios que Dios te lo puso en el corazón. No somos muchos, pero somos los suficientes, somos los que Dios quiso que hoy vinieran aquí a glorificar su nombre. Lo importante, mis hermanos, es que nosotros no quedemos en vergüenza delante de Dios. No delante del diablo. A mí no me importa quedar a mí no me importa lo que el diablo piense de mí, a mí me importa lo que piensa Dios de mí. A mí no me interesa si el diablo piensa que yo soy valiente, si soy cobarde, a mí no me importa lo que piensa el diablo de mí, me interesa lo que Dios piense de mí. Esa opinión sí la tengo en cuenta. Y nuestra decisión es agradarlo a Él. Porque ¿sabes qué? Mi único refugio en un momento como este, y para mis hijas y para mis nietos, es mi Dios. Y para nuestra iglesia. Pero ayúdame, mi Dios, a no ser cobarde. Ayúdame, mi Dios. Y así te pido a ti, mis hermanos, y te exhorto a que te mantengas firme y en esperanza. Tu refugio es el Señor. El que vive al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te alcanzará el lazo del cazador, ni ninguna plaga tocará tu morada. Y así les exhorto, mis hermanos, que continuemos hasta que todo esto pase. Pero vamos a firmarnos y vamos a apretarnos los cinturones. Porque los días finales ya están llegando. Esto es una prueba de lo que ha de venir. Esto es una prueba de lo que ha de venir. Yo pienso, mis hermanos, de que la misma justicia de Dios, por la misma justicia de Dios, Él ya tiene que acabar con este mundo. Es hora de poner juicio. Es hora de acabar con el mal. ¿Cuánto tiempo Dios más va a esperar, verdad, para que el mal y la maldad siga acabando? Cada día estamos viendo cosas, verdad, que entristecen nuestro corazón. Miserias, maldad, injusticias, asesinatos, robos y cuánta cosa mala se está viendo en este mundo. Diariamente en Estados Unidos, cada una hora muere una persona de sobredosis de droga. Cada una hora. Y no solamente los vagos y los drogadictos de la calle, médicos, ejecutivos, hombres con dinero. De todos los niveles sociales mueren personas destruidas por la inmundicia y la maldad de la droga. Los hombres convirtiéndose en mujeres y las mujeres convirtiéndose en hombres. ¿Verdad? La prostitución, las inmundicias, todas estas cosas están subiendo. Ya Dios está cansado de esto. Dios tiene que darle un pare a estas cosas. Dios tiene que terminar ya con todo esto. Ese es el que puede, Él es el que puede. Y yo sé que, hermano, que ya este es el principio del fin. Como cuando una mujer está a punto ya de dar a luz, que ya están llegando los principios de los dolores. Estos son los principios de los dolores. Y por eso sé que la pastora, cuando ella habla estas cosas, sé que está diciendo la verdad, porque esto va a ir de mal en peor, hasta que el día que el Señor levante su iglesia, hasta que venga el arrebatamiento. Cuando ya el Señor levante todo esto, ha llegado al final. Vendrá la gran tribulación. Vendrá ese momento, hermano, de dolor, que no tiene comparación con el día de hoy, que no tiene nada que ver con el día de hoy, con lo que está pasando hoy. Será mucho peor. Si el hombre no ha resistido esto, ¿cómo pasará con aquello, hermano? ¿Qué es eso si iba a ser malo? El Señor lo describe como el llorar y crujir de dientes.
Pero qué lindo que el Señor tiene un pacto con su iglesia. En ese pacto yo sí creo. En el pacto de fe y de obediencia. Acuérdate que con el Señor solamente se irán los obedientes. Con el Señor solamente se irán los obedientes. Los obedientes solamente se irán con el Señor. Acuérdate que muchos le dirán, Señor, Señor, y en tu nombre yo he echado fuera demonio. Señor, en tu nombre sané enfermos. ¿Qué les va a decir el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Nunca os conocí. Mira, le van a reclamar al Señor. Le van a reclamar, Señor, pero yo hacía milagros. Con estas manos yo hacía milagros. Con estas manos yo hacía prodigios. El Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero qué bonito que tú sí te vayas con el Señor. Qué bonito que el Señor sí te tenga en cuenta. Quizás tú nunca hiciste un milagro. Quizás tú nunca hiciste una señal, pero le guardaste tu corazón a Dios, se lo entregaste completamente. No guardaste tu corazón para ti, lo guardaste para Él. Y eso es lo que el Señor quiere ver en ti. Por eso, mis hermanos, mantengámonos como hombres y mujeres de fe. Apriétate el cinturón y mantén tu fe. Y mantente en oración, pero haz que tu oración sea oración eficaz. Hay poder en la oración eficaz. Dice que puede mucho, que puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Eso quiere decir, hermano, que cuántas cosas tú puedes lograr a través de la oración. Eso que logró Elías, que secó el cielo, hermano, que secó la lluvia por 3 años y medio. Tú lo puedes lograr a través de tu oración eficaz. Tú puedes a través de tu oración transformar un hijo, cambiar un marido, cambiar una esposa. Aún la naturaleza puede ser tocada a través de tu oración. Como este hombre, que la naturaleza le fue tocada a través de la oración. Pero que no nos pase como aquel pastor, que empezó a pedirle a Dios algo que ni siquiera en él creía. Dios, quita ese bar del enfrente. Señor, quita ese bar de enfrente. Señor, quita ese bar de enfrente. Señor, quita ese bar de enfrente. Y aunque ellos no creían, Dios les hizo el milagro. Envió un rayo que destruyó el bar, pero después fueron a dar testimonio. Y dijo, no, nada garantiza que fue la oración que lo hizo. Se echó hacia atrás y a Dios no le gustó. Que eso no nos pase a nosotros, mis hermanos. Que eso no nos pase a nosotros. Tenemos ese gran recurso. Acuérdate, ese gran recurso está en tus manos. El recurso de la oración eficaz. ¿Hasta dónde tú no puedes llegar? ¿Qué tú no puedes lograr a través de la oración eficaz? Pues recurre a ella, mi hermano y hermana. Recurre a la oración eficaz y tú verás cuántas cosas, cuántos milagros puedes ver tú en tu vida, cuántas cosas pueden ver tus ojos, cuánto tú puedes ver a Dios interviniendo en todos los puntos de tu vida, en todo lo que tú ores, porque la Biblia dice que si tú oras creyendo, que lo recibirás, te llegará a tu vida. Tú sabes cuando la oración es eficaz, cuando es perseverante, cuando es constante, cuando no cesa. Si hay que pelar nuestras rodillas, pues que se pelen nuestras rodillas. Si hay que dejar de dormir. Hermano, ¿quién quiere dormir en un momento así? ¿Quién quiere dormir en un momento así? Nuestros cuerpos se cansan. Nuestras mentes se agotan. Nos fatigamos. Pero no es momento, hermano, de dormir. Es momento de velar. ¿Sabe una cosa, mis hermanos? Aún peor. Porque al ser nosotros hombres y mujeres de fe, tenemos sobre nuestros hombros la responsabilidad de orar por los que no saben orar y por los que no oran, mis hermanos. Sí. ¿Cuánta familia tuya puede ser contagiada con todo esto? ¿Cuánta familia tuya puede ser perjudicada con todo esto? Y sabes que ellos no van a orar, porque ellos no saben orar. Ellos no saben lo que tú sabes. Pues como tú sabes lo que sabes, entonces es responsabilidad tuya orar por ellos. ¿Cuántas personas tendrán prendidas velitas en este momento? ¿Cuántas personas estarán en este momento pidiéndole a un santo que pase esta cosa?
¿Tú crees que un santo pueda detener esto? ¿Tú crees que una vela puede hacer algo? La oración es lo que logra que Dios se mueva, mis hermanos. Es la oración. Es la oración. Pero dice la Biblia que la fe no es de todos. Dice la Biblia que la fe no es de todos. Pero si Dios te puso la fe, eres un privilegiado. Pero tienes responsabilidades delante de Dios. Grandes responsabilidades. Y como la fe Dios te la dio, recurre a ella a través de la oración para que hagas una oración eficaz. Y no solamente ora por ti, ora por los que no oran. Ora por los que no creen. Porque eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor. Pero tenemos, hermanos, ese recurso. No permitas que este recurso se pierda. No permitas que este recurso se agote. No permitas que este recurso se acabe. Por el contrario, hazlos más grandes. Hazlos más grandes. Hemos modificado el día de oración. No queremos que nadie vaya aquí en oscuridad a su casa. Respetamos todas las cosas, pero vamos a seguir orando. Mañana vamos a estar aquí a las 5 de la tarde a seguir orando, a seguir clamando por todo esto. Y tenemos la certeza y la seguridad y la confianza de nuestro Dios de que ya esto pasó. De que ya esto pasó. Pero ahora, hermano, con esta experiencia, es una experiencia, hermano, para que aprendamos la lección. Que para una próxima ya tenemos que estar preparados, que en una próxima no nos sorprenda, no nos coja infragantis. Por lo contrario, que estemos preparados. El Señor alaba al siervo fiel. Y dice, bienaventurado el fiel que yo lo vaya haciendo así. Bienaventurado el siervo que yo lo vaya haciendo así. ¿Verdad? La mejor posición para cuando el Señor venga a recoger lo que se va a llevar es que a los que se vaya a llevar el Señor los encuentre de rodillas. Los encuentre arrodillados. Que no nos encuentre en la cama rendidos, roncando, sino nos encuentre arrodillados. Que no nos exactamente viendo televisión, sino nos encuentre de rodillas. En un momento como este, mis hermanos, olvidémonos del sueño, olvidémonos del descanso. Tenemos que orar, hermanos. Tenemos que orar. Mira cómo está la iglesia. Mira cómo está la iglesia. Mira para atrás, mira por adelante. Mira cómo está la iglesia. ¿No te da tristeza ver la iglesia así? Pues como te da tristeza, comienza a orar por los que no están viniendo. Comienza a orar por ellos. Y comienza a clamar por ellos. Comienza a pedir por ellos. Que esa misma fe, que ese mismo valor que Dios te dio a ti, que se lo dé a ellos también. Que esa misma confianza. Porque sabe una cosa, yo sé que tú tienes la confianza de que tú no te vas a enfermar. Yo sé que tú tienes esa confianza. Y por eso estás aquí, porque tienes la confianza. Tienes la confianza de que no te vas a enfermar. Tienes la plena certidumbre de que no te vas a enfermar. Pues ora por aquellos que no están pensando como tú. Ora por esos que no tienen esa confianza que tienes tú, para que Dios se los ponga en el corazón y salgan de sus cuevas. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Tenemos que correr riesgo, mis hermanos. ¿Acaso no confiamos en Dios? ¿Acaso no creemos, hermanos? Yo sé que es malo tentar a Dios. El diablo, una de las tentaciones que el diablo le puso a Jesús es tentar a Dios. Y Jesús se lo dijo al diablo: al Señor tu Dios no tentarás. Tú no te puedes tirar de un edificio confiando en que la promesa de que los ángeles del Señor te guardarán para que tu pie no tropiece en piedra. Pero eso es tentar a Dios cuando uno lo hace voluntariamente. Hubo un hombre que leyó la lectura de Daniel, cuando Daniel fue tirado a los leones. Y Dios le cerró la boca a los leones para que los leones, y los hizo mansitos. Los hizo una mascota. Esas eran las mascotas de Daniel. Daniel durmió aquella noche como un bebé. Puso la cabeza sobre el estómago de uno de los leones y esa fue su almohada. Dios le cerró la boca a los leones, los hizo mansitos.
Y hubo un hombre que leyó esto y ¿sabe qué? Se metió en una cueva de leones, porque si Dios, ¿verdad?, le cerró la boca a los leones con Daniel, a mí también me la cerró, pero ese es tentar a Dios y los leones se lo comieron. Eso es tentar a Dios, así no se puede hacer. Pero tampoco quiere decir que no tengamos confianza, porque si hemos venido aquí a alabar a Dios. Ahora, si yo me fuera para un partido de fútbol, si nosotros no fuéramos para una discoteca, si nosotros no fuéramos para un baile, ya eso es tentar a Dios. Yo tengo confianza en que Dios me cuide, voy para ese baile, voy para esa discoteca, voy para ese partido de fútbol, Dios me cuidará. Ya eso es tentar a Dios, pero venir a la iglesia no es tentar a Dios, es glorificarlo. Glorificarlo. Y si yo corro un riesgo por venir a glorificarlo, confío en que Él nos guardará. Confiamos en que Él nos guardará. No seamos cobardes, mis hermanos. Dios no nos dio espíritu de cobardía. Dios no nos dio espíritu de cobardía. De poder, de amor y dominio propio. De poder, amor y dominio propio. Y eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere ver en nosotros, esa firmeza. ¿Somos creyentes incrédulos? ¿O somos creyentes que creen? ¿Qué somos nosotros? ¿Creemos o no creemos? ¿Ah? ¿Creemos sin creer? Acuérdate que hay gente que ora sin creer en la oración. Hay gente que ora sin creer en la oración. Tenemos que creer en la oración. Tenemos que hacer que la oración sea eficaz. Tenemos que hacer que la oración sea poderosa. Podemos mover el cielo a través de la oración. Recuerda, el único medio que nosotros tenemos para llegar a Dios es la oración. El único medio que nosotros tenemos para que Dios intervenga es la oración. Pero la oración tiene que ser eficaz. ¿Cuál es la oración eficaz? La oración de fe, la oración constante. La oración, hermano, que se hace con el corazón. No es la palabrería. ¿Cómo oró Ana? ¿Cómo oró Ana? Ana ni siquiera nombró las palabras. Solamente movió los labios. Solamente movió los labios. Y este sacerdote, que no andaba en el espíritu, que andaba en la carne, le dijo: tú estás ebria, deja de tomar vino. Y ella le dijo: no, mi Señor, yo lo que le estoy pidiendo a Dios es que Dios me dé un hijo. Que Dios me dé un hijo y se lo quiero dedicar a Él. Entonces él entendió la intención de aquella mujer y le dijo: que Dios te oiga tu oración. Y fue oída por Dios, y Dios le dio a ese hijo, el profeta Samuel, uno de los más grandes que ha habido en toda la historia de la Biblia. Pero ¿cómo oró ella? No oró. Oró con eficacia, oró con el corazón, ¿verdad? Oró creyéndole a Dios: si me das un hijo, te lo entrego, te lo doy a ti. Ella tenía su matriz cerrada. Su matriz la tenía cerrada. Ella no podía tener hijos. Ella era estéril. Pero Dios le abrió la matriz y se la hizo productiva. Porque no solamente tuvo a Samuel, tuvo otros hijos también. Pero ese Samuel se lo entregó a Dios. Porque fue otra cosa. Le dio promesa a Dios y se la cumplió. Le dio promesa a Dios y se la cumplió. Porque muchas veces en eso también le fallamos al Señor. Le hacemos una promesa a Dios. Le hacemos una, ¿verdad? Hacemos un voto con Él. Pero no hemos salido a la iglesia cuando ya rompimos ese voto. Qué feo es eso, mis hermanos. Qué feo es. Qué feo es. El creyente tiene que cambiar. Hermanos, si estas pruebas no nos hacen cambiar, si estas pruebas no nos hacen reflexionar, si estas pruebas no nos hacen abrir los ojos, entonces ¿quién nos cambiará, mis hermanos? Y Dios pone y permite todas estas pruebas a ver cómo responde el creyente. Ten la plena certeza, ten la plena seguridad. Ten la plena seguridad de que si Dios permite estas pruebas, es para ver cómo nosotros respondemos. Para ver cómo nosotros, ¿verdad?, accionamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros delante de la prueba? Pues el que pasa la prueba, ese es el que recibirá la corona. Nada nos pasará, mis hermanos. Al fin y al cabo, si morimos, ¿a dónde vamos? Al cielo.
al lugar más perfecto, al lugar más donde Dios nos espera. ¿Dónde está Dios? Dios está en el cielo. Y si tú, hombre o mujer de fe, mueres ahora, ¿para dónde vas? Para el cielo. Ahí está Dios. Ahí está Dios, esperándonos con los brazos abiertos. Que se haga la voluntad de Dios, mis hermanos. Que se haga la voluntad de Dios. Pero no perdamos la fe. No menguemos. No es hora de menguar. Es hora de levantarse. Es hora de recurrir a los recursos que Cristo nos dejó. ¿Qué recursos te dio Cristo? La oración eficaz. Esa puede mucho. La oración eficaz, esa llega al cielo. Esa llega al trono de la gracia. Esa hace que Dios se mueva. Esa hace que Dios tenga compasión. Esa hace que su poder se derrame. Esa puede tener la lluvia por 3 años y medio. Esa puede decirle a este cerro, a esa montaña, tírate en el fondo del mar y se tirará. Pero tenemos que hacer que esa oración sea eficaz. No sea débil. Tú sabes que el diablo ataca la oración. En el mismo libro de Daniel, ¿verdad? El Señor se lo dice a Daniel, no es que me he tardado, no es que me he demorado, sino que el príncipe de Persia, Satanás, se me opuso. Y por eso me tardé. Pero no era que me estaba ya olvidándome de tu oración, olvidándome de tu petición. O sea que el diablo ataca la oración, por eso la oración tiene que ser eficaz. Por eso la oración tiene que hacerse poderosa. Por eso la oración tiene que hacerse firme. Para que el diablo no la destruya. Porque no creas tú que el diablo no ataca la oración. Sí la ataca. Yo conozco hermanos que se arrodillan, a los 5 minutos están dormidos. Se arrodillan ahí, tienen ganas de ir al baño. No han terminado de arrodillarse cuando ya tienen ganas de ir al baño. Y vuelven y otra vez para el baño. Entonces tienen sed, les da ganas de ir al baño, les da cosquilla, les da inquietud. El asunto es no orar. Se sientan en la silla y ya se sientan tranquilos. Se les quita la sed, las ganas de ir al baño y todas las cosas se les quitan. Pero orando les da de todo. Porque no tienen convicción. No tienen convicción. No tienen convicción. No vienen a orar, no vienen con ese deseo. No hacen de la oración eficaz. Y por eso el diablo los ataca y con facilidad les destruye la oración. Entonces la vida espiritual de ellos. Y me da tristeza porque muchos de ellos tienen un buen testimonio. No se deleitan en nada sucio, en nada malo, pero no tienen convicción, no tienen fe, no hacen su oración eficaz. Y por eso la oración no llega a ningún lado. Y su vida espiritual es mediocre, es pobre, porque no hay fe, no hay convicción, no hay esperanza. Pero que contigo no sea así, ni con los que me están oyendo. Vamos a cambiar, vamos a apretarnos el cinto. Acuérdate que algo peor que esto va a venir. Algo peor que esto. ¿Y qué vas a hacer? Si en la primera te escondiste, ¿qué vas a hacer con la segunda? La hermana Ceci me dice que una enfermera en Nueva York se quitó la vida, no pudo aguantar la presión. ¿Harán los creyentes esto, hermano? ¿No van a aguantar la presión? ¿Y van a quitarse la vida? Yo no creo que eso sea lo más aconsejable en un tiempo como este. Es hora de pararse, es hora de afirmarse y creer que la oración eficaz del justo puede mucho. En Una Voz de Aliento, con el pastor Jaume Hernández, te presentamos la exposición de la palabra de Dios. Aliéntate y sé valiente. Para mayor información llama al 407-718-1439, 407-718-1439 o escribe al correo electrónico pastorjaumesministry@gmail.com. Visítenos, será una bendición verle en la iglesia Moradora de Sion, en Hoffner Avenue, Orlando, Florida 32822. Servicios domingos a las 11 de la mañana. Una Voz de Aliento es presentado por la iglesia Moradora de Sion. Te esperamos en nuestra próxima edición de Una Voz de Aliento.